¿sí?, de Cename y deben hacer su análisis de hidrograma. Pero ojo, jóvenes, ojo acá, esos datos que van a descargar de Cename es esto, es eso, es caudal observado. ¿Qué hay que hacer, jóvenes? Calcular que es un caudal base para calcular el caudal directo, ¿no? ¿Y cómo voy a calcular, jóvenes? Divido, pues, ¿no? Esta línea de división, jóvenes, hemos aprendido, ¿no?, hace ratito. ¿Correcto? Entonces, ustedes pueden un poquito más ampliar, jóvenes, en su libro de Máximo Guillón. Ahí está más detallado, incluso con ejemplos. ¿Correcto? O si no, también ustedes pueden buscar, jóvenes, los manuales de FAO, ¿sí? Ahí también se encuentran, ¿no? Y si ustedes no quieren buscar ello, jóvenes, pueden utilizar el programa PIC HMS. Ahí les va a dar directo, ¿no?, esa separación. Cualquiera de esos datos, jóvenes, ya ustedes tienen que buscar. ¿Correcto? Entonces, todo esto de acá, jóvenes, se va a hacer, pues, ¿no?, con el esquema. Todo lo que nosotros hemos aprendido en la parte teórica lo vamos a hacer en un esquema. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, procedamos, jóvenes, ¿ya? Expliqué ya eso de ahí. Ese es su segundo trabajo, jóvenes, ¿eh? Es su trabajo académico. Hace el análisis del hidrograma, ¿ya? Muy bien. Entonces, primero, nos dan, jóvenes, datos, miren, área de mi cuenca, que es 3077.28 kilómetros cuadrados. La duración en exceso, jóvenes, que me están dando 12 horas, ¿ya? Entonces, vamos a explicar acá, ¿sí?, a qué se refiere duración en exceso, ¿ya? Vamos a hacerlo reconocer. Luego de eso, estamos acá calculando el caudal directo, ¿sí? Restamos, ¿no?, el caudal observado menos caudal base, ¿no?, calculado. Saca esta mía. Lo que habíamos calculado, 0, 110, 760, hasta 5. ¿Correcto? Luego de eso, jóvenes, hay que hacer la suma, ¿no? ¿Sí? Pero antes de la suma, jóvenes, ¿qué hay que hacer? Hay que, ¿no?, multiplicar, jóvenes, ese volumen del escurrimiento directo, jóvenes, lo vamos a tener que multiplicar por la duración en exceso. ¿Y por qué ustedes dirán, jóvenes, nosotros vamos a multiplicar por estas 12 horas? ¿Por qué, jóvenes? Vamos a multiplicar por lo siguiente. Acá voy a ir explicando, jóvenes, a qué se refiere la duración en exceso. ¿Ya? Entonces acá nosotros vamos a calcular el volumen de escurrimiento. El volumen de escurrimiento va a ser igual a la sumatoria del caudal directo multiplicado por la duración en exceso. ¿Y qué será la duración en exceso, jóvenes? Vamos a explicar acá. Nosotros habíamos indicado, jóvenes, ¿sí?, habíamos indicado que acá en mi cuenca va a caer una precipitación. Pero esa precipitación solamente va a caer, pues, jóvenes, ¿no?, en un área determinada. Y esta precipitación va a tener una duración. En este caso, jóvenes, ¿cuánta es la duración de esta precipitación? ¿Cuánto es? Está, pues, ¿cuántas horas? 108 horas. Pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo, jóvenes? Con mi hidrograma unitario, estoy distribuyendo toda esta precipitación, jóvenes, de manera uniforme en todo el área de mi cuenca a través de una precipitación unitaria. Hasta ahí hemos indicado que es un hidrograma unitario, ¿correcto? Pero esta precipitación unitaria también debe tener, jóvenes, su duración. A esta duración se le conoce como la duración en exceso. ¿Sí? Duración en exceso. En este caso, jóvenes, ¿cuánto es la duración en exceso? 12 horas. Es decir, yo voy a hacer llover, jóvenes, de manera artificial en todo el área de mi cuenca con esta precipitación unitaria solamente durante 12 horas. Ya no era 108 horas, sino 12 horas. ¿Por qué 12 horas, jóvenes? Porque nosotros estamos distribuyendo esta precipitación grande en un área de mi cuenca y como el área ha aumentado, entonces la duración también ha disminuido. ¿Y por qué disminuye la duración, jóvenes? Para que el tiempo base, jóvenes, sea constante. Porque si yo la hago llover, jóvenes,
esta precipitación unitaria durante 108 horas, este tiempo base, jóvenes, va a ser variable, pues, ¿no? Yo voy a tener un hidrograma inicial así, y luego voy a tener otro hidrograma así. Acá voy a tener un tiempo base 1, y acá voy a tener un tiempo base 2. Pero la hipótesis dice que los tiempos bases, jóvenes, tienen que ser iguales. Por ende, jóvenes, la duración en exceso va a ser siempre menor a la duración de mi precipitación grande que estoy distribuyendo en el área de mi cuenca. ¿Correcto? En este caso, jóvenes, esa duración en exceso es de 12 horas. ¿Correcto? 12 horas. Entonces, acá, ¿por qué transformo, jóvenes? Porque nosotros acá estamos obteniendo el caudal en metros cúbicos por segundo. Ese caudal que nosotros estamos analizando, este de acá, está en metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Cuando tenemos 12 horas, la duración en exceso acá se está transformando en segundos, ¿no? Pues por ende, bueno, nosotros vamos a multiplicar acá, mi caudal va a estar en metros cúbicos por segundo, y mi duración en segundo, segundo con segundo se va, y solamente me queda metros cúbicos. Por eso acá, el volumen del escurrimiento directo está saliendo en metros cúbicos de agua. ¿Correcto? Entonces, eso de ahí es lo que se está haciendo acá, jóvenes. Ya les he explicado la razón por qué se está haciendo, ¿no? Entonces, el caudal del escurrimiento directo es de 2137 metros cúbicos por segundo. La duración en exceso es 43.200 segundos, que es equivalente a 12 horas. Pues, si nosotros multiplicamos, pues acá para sacar esto estamos de 2137 metros cúbicos por segundo por 43.200 segundos. Segundo se va y me va a quedar acá en metros cúbicos. Es decir, acá es más o menos 92 millones y pico de metros cúbicos se está generando, jóvenes, como un acumulado de las 108 horas de lluvia que nosotros hemos tenido, pues, ¿no?, en esa cuenca. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? ¿Sí? Ahora sí, con este valor, jóvenes, calculamos, ¿no?, la altura de precipitación en exceso. O también esto de acá le hemos denominado precipitación unitaria, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente hay que dividir ese volumen, ¿no?, de escurrimiento directo sobre el área de la cuenca. Pero el área de mi cuenca, jóvenes, hemos estado viendo 3.700 y picos kilómetros cuadrados, ¿no? Yo tengo acá metros cúbicos. Acá yo debo transformar esto de acá en metros cuadrados. La factor de transformación de kilómetros cuadrados a metros cuadrados de 10 a la 6, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces con eso voy a obtener mi altura de precipitación en exceso en metros, pero yo no voy a querer en metros, sino en milímetros. Por eso multiplico por 1000 y voy a obtener, jóvenes, acá la altura de precipitación en exceso en milímetros. ¿Correcto? ¿Veis lo que me está indicando, jóvenes? Es escrito. Muy bien. Pues acá está. Entonces, primero acá estamos transformando, jóvenes. Acá lo voy a ir borrando. Muy bien. Acá tenemos, ya, primero el área en kilómetros cuadrados. Y mi altura de precipitación en exceso en metros me está saliendo, jóvenes, 0.03 metros. Pero en milímetros es de 30 milímetros. Entonces, por ende, yo tengo una altura de precipitación en exceso de 30 milímetros. ¿Qué significará este valor, jóvenes? A ver, ¿quién me interprete ese valor? Esos 30 milímetros, ¿qué me significa? ¿Qué me indica? ¿Quién interpreta ese valor, jóvenes? ¿Qué significa? A ver, el que me interpreta, jóvenes, tiene otro punto, ¿vale? Su parcial, pues. Estoy de regalón hoy día, jóvenes. Estoy regalando los puntos de acá para allá. La cantidad de agua que va a haber por metro cuadrado de la cuenca. La cantidad de agua por metro cuadrado de cuenca, dice su compañero. A ver. Una interpretación adecuada. Aquí interprete eso. ¿Qué significa esos 30 milímetros? ¿Qué es esto de acá, jóvenes? Esto de acá no es la precipitación unitaria.
Esto de acá, jóvenes, ¿qué quiere decir? Que yo estoy haciendo llover de manera artificial en todo el área de mi cuenca. ¿Cuánto de precipitación? 30 milímetros. De 30 milímetros, ¿no? ¿Sí? Y estos 30 milímetros, ¿cuánto tiempo de duración va a tener? 12 horas. 12 horas. Eso es. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, jóvenes, es de manera artificial, haciendo llover en todo el área de mi cuenca. ¿Cuánto es el área de mi cuenca? 3.077 kilómetros cuadrados, una precipitación unitaria de 30 milímetros durante 12 horas. ¿Sí? Es decir, la precipitación grande lo estamos cumpliendo acá. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, al final, ¿qué hay que calcular? La ordenada del hidrograma. ¿Qué hay que hacer? Hay que dividir el caudal directo entre la altura de precipitación en exceso, ¿no? Acá está. Muy bien. Entonces, hagamos ese trabajo, jóvenes, antes que nos gane el tiempo. Y acá me va a generar un cuadrito. Acá está, ¿no? 0, 2, 3.36, etc. ¿No? Y con esto, jóvenes, con estos datos, a ver, están monitorizados. Con estos datos, ahora sí ya puedo dibujar los hidrogramas. ¿Dónde va a ir, o qué dato va a ir en el eje X, jóvenes? Tiempo. Acá es Y, ¿sí? Para el hidrograma grande, jóvenes, ¿qué datos debe ir en Y? Caudal directo. Caudal directo. Esto de acá es el Y1, ¿sí? Y para mi hidrograma unitario, ¿cuál va a ir, jóvenes, en el eje Y? Esto de acá, ¿no? Esto de acá es el Y2, ¿correcto? Y cuando nosotros vamos a dibujar, vamos a tener, ¿no?, hidrograma grande e hidrograma pequeño. Esto de acá es el hidrograma original y eso de acá es el hidrograma unitario. ¿Ves? Está X, Y1 y Y2, ¿no? Entonces el siguiente script, jóvenes, o el siguiente línea de código, hace eso. Acá está. Acá están mis hidrogramas. Este es el hidrograma grande y ese es mi hidrograma unitario. Acá está los tiempos y acá está el Y1, como acá dice, ¿no? Caudal directo estimado, ¿no? El caudal directo. ¿Está? Y por acá está el caudal unitario, ¿no? Para mi hidrograma. ¿Ves? Si de manera sencilla, jóvenes, se construyen los hidrogramas. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? ¿O no estamos bien ahí? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Estamos haciendo acá de manera aplicativa, jóvenes, lo que hemos visto en la parte teórica, ¿no? Básico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado, jóvenes, la construcción del hidrograma unitario. Ahora vamos a ver, jóvenes, cómo se calcula o cómo se maneja el hidrograma triangular. Entonces, el hidrograma triangular, su objetivo, jóvenes, es calcular el caudal máximo, ¿no? Pues para eso necesitamos datos. El área de mi cuenca, 15 kilómetros cuadrados. ¿Qué tipo de cuenca será? ¿Cuenca pequeña, cuenca grande, cuenca mediana? ¿Cómo será? Cuenca mediana. Longitud del cauce principal es de 5 kilómetros, ¿no? La pendiente, jóvenes, 1%. Y la altura de precipitación en exceso es de 70 milímetros. ¿Cómo interpretamos estos 70 milímetros? La precipitación unitaria. La precipitación unitaria que nosotros vamos a distribuir en los 15 kilómetros cuadrados de la cuenca. Eso es 70 milímetros. Punto. ¿Correcto? Pues como primer punto, jóvenes, siempre vamos a iniciar con el cálculo de tiempo de concentración. Esta ecuación ya nosotros lo hemos visto, ¿no? ¿Quién era el autor de esa ecuación? Kirchhoff, ¿no? Kipchoge. Sí, esta es su ecuación de Kirchhoff. Entonces, ¿qué entra acá? La longitud y entra la pendiente. La longitud va a entrar, jóvenes, en metros en esta ecuación y la pendiente va a entrar en metros por metro. Por eso hay que transformar. Como que acá está en kilómetros, multiplico, jóvenes, por 1000 mi pendiente, ¿no? ¿Cuánto será? Pero mi longitud, ¿cuánto será? 5000. Y para mi pendiente, para transformar en metros por metro, yo debo dividir entre 100. Entre 100. Entonces ahí será
1 entre 100, 0.01. Y reemplazo, jóvenes, el L y el S en la ecuación, me va a calcular mi tiempo de concentración. Entonces, aplastemos, jóvenes, esa línea de código para ver los resultados. Y acá lo podemos tomar como una calculadora. Falta el de error, Me faltó el de manzana. profe, se palteó, dirán, ¿pero qué va a hacer? No, falta el de datos. Falta hacer reconocer estos parámetros. Ahí están los resultados, ¿no? Pues acá nosotros tenemos la longitud, jóvenes, 5.000 metros, pendiente 0.01, y el tiempo de concentración 1.35. Esto de acá está en horas, como acá dice, ¿no? Está en horas. ¿Qué significa esto, jóvenes? 1.35. Una gotita de agua va a recorrer desde un extremo hasta el punto de descarga. Así es. La gotita de agua que va a caer en el punto más alejado, jóvenes, se va a demorar 1.35 horas en salir a mi punto de descarga. Ese es el tiempo de concentración. ¿Sí? Luego de eso, jóvenes, hay que calcular la duración en exceso. ¿Y qué era la duración en exceso, jóvenes? Ya me voy ¿Qué era la bien. duración en exceso? El tiempo de lluvia que va a durar la precipitación unitaria. El tiempo que va a durar, jóvenes, la precipitación unitaria, esa es la duración en exceso. Y acá habíamos visto dos fórmulas, ¿no? Esta es una de las fórmulas. Y la otra fórmula decía, ¿no?, que la duración en exceso era igual al tiempo de concentración. ¿Eso de acá para qué cuencas eran? Pequeños. Para cuencas. Pequeños. Si yo tengo una cuenca de 13 kilómetros cuadrados, por ejemplo, yo aplico directo esto. Pero si yo tengo cuencas ya medianas o cuencas grandes, aplico esto. Pues no, esta es la ecuación. Miren, la ecuación de tiempo, perdón, acá está, duración en exceso. Voy acá en otro lado. Duración en exceso. Duración en exceso es 2 veces tiempo de concentración elevada a la 0.5. ¿Sí? Entonces, aplastemos. ¿Y cuánto sale esto? Duración en exceso. 2.32 horas. 2.32 horas. ¿Qué significa eso, 2.32 horas, jóvenes? 2.32 horas. La precipitación unitaria, el tiempo que ¿Qué significa? Que va a llover, jóvenes, en todo el área de mi cuenca 70 milímetros de precipitación durante 2.32 horas. ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Ya? Si nosotros queremos dibujar, acá está mis 15 kilómetros, ¿no? 15 kilómetros cuadrados de mi cuenca. En esos 15 kilómetros yo estoy haciendo llover de manera uniforme 70 milímetros. Este 70 milímetros, ¿cuánto va a durar? 2.32 horas. Es lo que me significa. ¿Correcto? Acá está. Muy bien. Luego vamos a calcular tiempo pico. Esta ecuación también era la ecuación, ¿se acuerdan? 5.16 en la parte teórica. Entonces, está en función al tiempo de concentración. Miren, casi todos los parámetros están en función al tiempo de concentración, ¿no? Es por eso que decía, el tiempo de concentración es uno de los tiempos importantes o uno de los parámetros importantes que hay que calcular. Entonces, ahora vamos a ver qué significa, ¿no? O cuánto es el valor de tiempo pico. Acá está, calculamos el tiempo pico, es 1.97. ¿Qué significa 1.97? es el tiempo que va a tardar de llegar del pico del hidrograma hasta el punto donde ya no hay lluvia. ¿Ya? ¿Ese será, jóvenes? ¿Ya? ¿Qué será 1.97? ¿Qué nos está representando ese valor? Es es el tiempo donde llueve más. Exactamente, ¿no? Es el tiempo, jóvenes, en la cual se va a dar la máxima concentración, el tiempo pico. ¿Ya? Luego tenemos el tiempo base. ¿Ya? A ver, aplastemos el tiempo base. El tiempo base, jóvenes, ahí está la fórmula, está en función al tiempo pico, eso también lo hemos visto ya. ¿Ya? Es 5.26. ¿Qué significa este tiempo base, jóvenes? ¿Qué significa este 5.26? El tiempo desde el inicio del escurrimiento directo hasta el punto del punto donde ya deja de llover. ¿Ya? Es decir, ha iniciado, jóvenes, ha pasado 5.26 horas desde el inicio del escurrimiento directo hasta el inicio de curva de agotamiento o hasta cuando ha dejado de llover. Y listo. Y al final vamos a calcular el caudal punto. El caudal punto está en función al de precipitación, que era 70 milímetros, el área de mi cuenca que estaba a 15 kilómetros,
Y el tiempo pico, jóvenes, es 1.97. Tiempo pico. ¿Sí? Me calcula mi caudal. Entonces acá lo estamos y hacemos el cálculo del caudal. ¿Cuánto me está saliendo el caudal? 110 metros cúbicos por segundo. ¿No? Altura de precipitación en exceso 70. Como se llama, pues, ¿no? El área de mi cuenca 15 kilómetros. El tiempo pico habíamos calculado que es 1.97 y el caudal joven es 110.80 metros cúbicos por segundo. Y al final hay que dibujar, pues, ¿no? El diagrama triangular unitario, ¿no? El diagrama unitario triangular. Calculamos y acá está. ¿Sí? Es el hidrograma triangular unitario. Entonces acá, su caudal máximo. ¿Cuánto era el caudal máximo? 110 metros cúbicos, 110 y pico metros cúbicos por segundo. ¿Qué más hay que identificar acá? Hay que identificar, jóvenes, ¿no? El tiempo pico, ¿no? Es el tiempo pico. Hasta acá más o menos. Tiempo pico. ¿Cuánto es esto? Tiempo pico, 1.97 horas. Y luego hay que identificar el tiempo base. Tiempo base es esto de acá. Tiempo base. ¿Qué era? 5 puntos y picos, ¿no? De horas. ¿Ves? Pues a mí lo que me interesa como diseñador, jóvenes, es este tema. ¿Sí? Para diseñar, por ejemplo, puentes, para poder diseñar captaciones, para poder diseñar, ¿cómo se llama? Pues, ¿no? Muros de gaviones, cualquier estructura hidráulica dentro de mi río, jóvenes, a mí me interesa esto. ¿Sí? El caudal máximo, ¿no? Porque si yo diseño con el caudal mínimo, viene una lluvia, pues, torrencial, jóvenes, y se lo lleva a mi puente, o se lleva a mi captación, pues, ¿no? O se me cae mi puente, ¿no? Y de ahí va a salir un ingeniero, jóvenes, heladero, ¿y qué va a decir? No se ha caído, sino se ha desplomado, ¿no? Porque no sean ustedes, ¿no? A mí me interesa esto, ¿no? Esto de acá me interesa para diseñar estructuras dentro de mi río, ¿no? Como muros de gaviones, captaciones, puentes, otro tipo de estructura, ¿no? Que esté dentro del río. ¿Correcto? Me interesa esto de acá, ¿ves? ¿Correcto? Y con un hidrograma unitario triangular yo puedo calcular fácilmente eso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para su trabajo, jóvenes académicos, ustedes deben ir al Senami, Senami, ir a una estación hidrométrica lo más cercano posible, jóvenes, a su punto de descarga, bajar los datos, jóvenes, de medición de caudales, jóvenes, medición de caudales, ¿sí? Y hacer todo el análisis hidrográfico. ¿Correcto? Con sus datos, no con datos que están acá, con sus datos. ¿Sí? ¿Correcto? Es una forma adecuada, jóvenes, para que ustedes escojan una estación hidrométrica, es su caudal que ustedes van a medir, pues, ¿no? Entonces, yo voy y aforo acá y encuentro, por ejemplo, un caudal de 100 litros por segundo. ¿Sí? Este caudal va a ser mi referencia para buscar las estaciones hidrográficas, los ríos que tengan más o menos un promedio de descarga de ese caudal, ¿no? Entonces yo tomo sus datos y hago, pues, ¿no? Mi análisis de hidrograma. Ojo, cuando ustedes van a descargar los datos, jóvenes, les va a salir varios hidrogramas. Solamente analicen uno. Pues cuando yo descargo y ploteo, pues, ¿no? Acá el tiempo y acá el caudal, les va a salir así, ¿no? Hidrogramas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa cuenca, en esos registros ha llovido varias veces, pues, ¿no? Entonces ustedes escojan, yo trabajo con esto, un solo hidrograma. Porque si ustedes quieren analizar todos los hidrogramas en conjunto, se les va a complicar la vida, pues, ¿no? Entonces, escojan solamente uno nada más. ¿Ya? Pues esa es su segunda actividad de su trabajo académico. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna consulta, jóvenes?